Muy buenos días. El día de hoy, 8 de mayo del año 2021, es un gusto para nuestra Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad, lanzar con ustedes este nuevo proyecto. Contamos con un nuevo sitio en Facebook que denominamos Freud, su legado. Hablar de Freud es hablar de un legado muy importante y para ello contamos con el entusiasmo, la profesionalización del doctor Christopher Rocha. El doctor Christopher Rocha tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y también tiene un doctorado en clínica psicoanalítica. Tiene muchos años de experiencia en psicoanálisis, tiene una formación de psicoanálisis bastante importante. También el doctor ha participado en dos congresos de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ha participado en diversos eventos. Este nuevo proyecto de Freud y su legado inicia con esta charla que estamos compartiendo con ustedes a partir de los 165 años del nacimiento de Freud, una de las grandes mentes de este mundo. Para ello, desde hace 2 semanas abrimos el sitio web Freud y su legado como un espacio donde podemos estudiar, vamos a poder aprender de psicoanálisis, vamos a poder aprender de técnica psicoanalítica, vamos a poder aprender de dinámica psicoanalítica y cómo la podemos actualizar desde esta perspectiva de género, desde esta perspectiva de derechos humanos, que para muchos podría escindirnos el cerebro. Buenos días, Edgar. Buenos días, Enrique. Para muchos, Ana, buenos días, nos podría escindir el cerebro, pero creo que contamos con el conocimiento, tenemos también bases muy sólidas, no solo de estudios psicoanalíticos del doctor Christopher Rocha, sino también todo su legado, todo lo que se ha trabajado desde la asociación en materia de derechos humanos de las mujeres, de la niñez, en la perspectiva de equidad y de igualdad, así como la perspectiva de género, que eso es como una visión que apenas se está incorporando en esta visión de psicoanálisis. Y qué mejor que tener al doctor Christopher Rocha para que nos pueda compartir. En este espacio, en este sitio web de Facebook, ustedes van a poder encontrar como este evento, algunos eventos gratuitos, también algunas capacitaciones con cuota de recuperación y también tienen la oportunidad de acceder tanto a psicoterapia psicoanalítica como también a supervisión clínica desde esta mirada psicoanalítica. Entonces, para nosotras en la Asociación de Servicios Integrales es un gusto que el doctor Christopher Rocha esté liderando este nuevo proyecto y es un mayor gusto el poder compartir con ustedes este espacio y con esta charla, porque si algo se considera de su legado de Freud mucho más importante, más allá del psicoanálisis, el tema de sueños es un tema recurrente, es un tema importante y nos dice Foucault, hablar sin contexto es pretexto. Entonces el conocer al hombre, el conocer las bases de este psicoanálisis nos permite poder tener ese contexto. Por otro lado, también hay una mitificación del psicoanálisis. Todo es cogedera, decía una amiga psicóloga de los IAMS. No, a mí no me gusta el psicoanálisis porque todo es cogedera. Y tiene que ver con que se ha mitificado el psicoanálisis. Se le ha colocado en un sitio
que no únicamente es cogedera, ¿no? Haciéndole la respuesta a la compañera. Entonces también sirva este espacio para poder colocar en su gran dimensión la aportación que el psicoanálisis brinda y sigue brindando a la salud mental, al conocimiento de las personas, de la mente. Y para ello sí necesitábamos un profesional que pudiera tener la experiencia, que pudiera tener el conocimiento y que también pudiera tener la experiencia clínica. La experiencia clínica es muy importante y el doctor Christopher tiene pues más de 25 años dando psicoterapia psicoanalítica. Entonces, bueno, doctor Christopher, bienvenido. Con esto lanzamos nuestro sitio de Freud y su legado. Esperamos contar con su participación en todos los eventos que podamos compartir con ustedes. Y vaya pues, doctor, es su grupo, es su proyecto y bienvenido y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos precisamente arrancando, como ya lo dijo la doctora, justamente a raíz de la conmemoración del natalicio de una de las mentes más brillantes que hemos tenido, que es precisamente Sigmund Freud, ¿no? Estamos aquí festejándole. Y precisamente vamos a hablar de uno de los temas que más apasiona o que más me apasiona, que es el tema de los sueños. De pronto se van a ir dando cuenta que a lo largo de esta charla, ¿no?, que vamos a estar aquí compartiendo, utilizamos muchas palabras que emanan del psicoanálisis y que no sabemos que tienen que ver con el psicoanálisis. De hecho, por ejemplo, esa palabra del psicoanálisis es una palabra que se la podemos atribuir a Freud y no es una palabra que sea de Freud. Él en algún momento lo reconoce, lo escribe y por eso es que lo sabemos. La palabra psicoanálisis se la debemos precisamente a Joseph Breuer. Todo el proyecto de psicoanálisis y lo que es el psicoanálisis, eso sí se lo debemos a Sigmund Freud. Pero, ¿quién es Freud, no? Y de pronto comenzamos a hablar de Freud en la actualidad y hay muchas personas que son detractores de Freud. ¿Por qué? Porque creo que Freud es uno de los personajes en la historia más polémicos, es el más criticado o uno de los más criticados, pero al mismo tiempo es uno de los menos leídos en el sentido completo. De pronto podemos agarrar fragmentos de la obra freudiana y sobre esos fragmentos es donde se comienza a construir cierta crítica o se comienza a construir cierta historia, pero es un hombre poco estudiado en el sentido profundo y estricto de la palabra para ver qué es lo que Freud nos ha legado. Habrá algunas cosas que sí, por supuesto, se han ido quedando de lado, pero hay otras tantas que se siguen manteniendo y los sueños es una de esas que se siguen manteniendo. Hoy sabemos, por ejemplo, que los sueños, si bien es cierto, actualmente no se tiene la certeza de cuál es el proceso íntegro, ¿no?, del sueño. Tenemos muchos elementos que por supuesto, nos ayudan a entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué la mente lo genera? La ciencia todavía no tiene, digamos, esa respuesta. Pero sabemos que efectivamente cuando estamos soñando, pues estamos entrando en un proceso justo
en donde antes se creía que no pasaba absolutamente nada, pero entramos en un proceso también de actividad en donde cambia nuestra presión arterial, en donde cambia nuestra temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración. Hay muchos elementos que nos muestran que efectivamente cuando entramos en el proceso del soñar, pues también se está en una actividad cerebral similar a cuando estamos en un periodo de vigilia. Digamos que eso es lo que hoy, a grosso modo, sabemos de los sueños. Freud no estaba muy alejado de esta situación y estamos hablando que han pasado más de 100 años y el hombre tuvo la certeza, la fortuna, era un hombre muy culto para precisamente construir una teoría al respecto de los sueños, ¿no? Entonces, sí, Freud es un hombre muy criticado en la actualidad. Hay quien dice Freud fraude, ¿no? Pero me parece que hay Freud para todas las personas, ¿no? Hay quien, como lo dijo en algún momento Rudinesco, hay biógrafos de Freud que más que hacer una biografía, hicieron una agiografía, ¿no? En donde se comienza a idealizar a un hombre, a un personaje. Hay que entender que Freud es un hombre de su tiempo en nuestro tiempo. Esa es la intención de este proyecto, poder entender a ese hombre sujeto de su propia cultura, de su propia historia, de su propio círculo social de esa época, para poder tener todos los elementos pertinentes y obviamente poder tener una comprensión más allá de este hombre. Entonces, voy a darles un poquito de historia, de contexto, para que tengamos una idea más clara de quién es Sigmund Freud. Voy a comenzar con una anécdota del papá de Freud, que en 1848 él compra una Biblia de Ludwig Philipson, que en ese momento, bueno, pues era una traducción muy fiel de lo que eran las Sagradas Escrituras. Y hay todo un contexto de la cultura o del pueblo judío que antecede a esta situación, que no voy a abarcar en este momento porque se nos iría mucho tiempo, pero sí es para poder tener ahí el referente de cómo eran los pueblos tolerados en esa época. Estamos hablando de 1800 y todos esos años y lo que antecede a ese año también. Entonces, precisamente, Jacob Freud, el padre de Sigmund, compra esta Biblia porque es parte de estar en una situación en donde me comienzo a incluir, digamos, en estos cambios que se comienzan a dar en la época. Y entonces ahí la tiene precisamente Jacob. Más adelante, ahorita en la conversación, se van a dar cuenta por qué comienzo con este dato y cuál es la importancia precisamente de esta Biblia. Jacob Freud se casa en 1832 por primera vez y su esposa Sally, con ella tiene 2 hijos. El primer hijo, que es Emanuel, que nace en 1833, y el segundo hijo que nace un año después, que se llama Philip. Tuvieron otros 2, un niño y una niña, pero estos fallecieron. Tras la muerte de Sally, Jacob Freud se vuelve a casar. Este es un dato muy interesante porque no se sabía. Quien ha leído, digamos, a Freud, por ejemplo, la primera biografía, la de Ernest Jones, se van a dar cuenta de que este dato no está ahí incluido, y no está incluido porque el mismo Sigmund lo desconocía, de este segundo matrimonio de Jacob con Rebeca. Con Rebeca no tuvieron hijos. De Rebeca no sabemos
nada, ¿no? Sino que con el paso del tiempo los historiadores comenzaron ahí a pues hacer toda una búsqueda y hallaron de que efectivamente había un segundo matrimonio. Cuando en 1920, ¿no? Por esa época, un biógrafo de Freud, peruano, hace toda esta, en vida de Freud, toda esta investigación acerca de su vida, le envía una copia a Sigmund y él es quien menciona este segundo matrimonio, a lo que Freud cuando lo revisa le hace llegar una carta y le dice que está bien, pero que corrija un error que tiene, porque su padre no se había casado 3 veces, sino únicamente había tenido 2 matrimonios. Esto el mismo Freud no lo sabía, Sigmund desconocía este segundo matrimonio, pero así es como sucedió. Después, precisamente por la envergadura que tiene Sigmund en el mundo, ¿no? Pues quien se dedica a hacer este tipo de investigaciones siempre van a utilizar argumentos no válidos, no confiables, argumentos no sostenibles y comienzan a crear toda una historia al respecto de lo que es Rebeca, ¿no? Y entonces hay quien se atreve a decir que a Rebeca la asesinan precisamente desde un tren, es arrojada, porque Jacob ya había conocido a Amalia, pero no solamente eso, sino de que Amalia ya estaba embarazada y entonces había que desaparecer a Rebeca. Esto es lo que yo les decía muy al principio, son estos elementos que de pronto tratan de hacer toda una historia en donde no hay documentos que lo puedan sostener, pero vean cómo cuando se trata de algo que genera la curiosidad y que aviva precisamente toda esta curiosidad infantil, pues se acepta, se asume y entonces se quiere creer esta situación. Pero en realidad eso no sucedió y si sucedió, no tenemos la documentación que avale precisamente este hecho. Entonces, no sabemos más de Rebeca, ¿no? A los 19 años, su hijo de Jacob, Emanuel, se casó con María Rocac en 1855. Su primer hijo de ellos es Johann o John. Lo vamos a conocer también así en los documentos como John Freud, que es el medio hermano de Sigmund, que va a ser el futuro compañero de juego de su tío, de Sigmund precisamente. Y después de este mismo hermano van a ser Pauline. Pauline nace el 20 de noviembre de 1856. El 29 de julio de 1855 es el tercer matrimonio de Jacob en donde va a contraer precisamente esta unión con Amalia Natanjon. En 1835 pertenecía a la generación de los 2 hijos precisamente de Jacob. Vean cómo hay una diferencia ya de edad, ¿no? En donde, pues, no por algo la teoría psicoanalítica se comienza a construir sobre lo que se construyó y la conocemos, pues, porque hay toda una serie de elementos que nos dan la posibilidad de poder comprender por qué se lleva a cabo de esta manera también, ¿no? En este matrimonio, Amalia y Jacob tienen 8 hijos. Van a ser 3 varones y van a ser 5 niñas. El primero, el mayor, es Sigmund. Después viene Julius, que fallece justamente cuando tiene 8 meses. Después Freud va a hablar acerca de este evento, en donde fue un evento que le impactó sobremanera. ¿Por qué? Porque cuando nace Julius, Freud lo que recuerda es que se pone celoso precisamente de la llegada del hermano y
tuvo pensamientos hostiles, incluso pensamientos de muerte hacia él. Después nace Ana, que también cuando ella nace hay un evento muy significativo en la vida de Freud. Aquí me voy a adelantar un poco para poderles dar este contexto y que sepan de qué estoy hablando. Cuando Freud es niño, ¿no? Le contratan de algún modo a una nana que es precisamente una checoslovaca, católica, que va a tener con Freud ciertos cuidados, y con ella es con quien Freud va a comenzar a despertar a la sexualidad. No es precisamente con su mamá, con Amalia, quien pensaríamos lo va a introducir dentro de la sexualidad, sino que es precisamente la nana, ¿no? Con quien va a desarrollar esto. Pero cuando nace Ana, su medio hermano de Sigmund, vive con ellos en la casa, porque en esa época así se estilaba, ¿no? Algo conocido en la actualidad, bueno, pues ya es otra historia, pero en ese momento así se estilaba. Entonces Philip, el hermano de Sigmund, vivía ahí en la casa y descubre a la nana que está robando. ¿Qué es lo que hace el hermano? La manda a encarcelar. Freud entra en una situación precisamente de angustia porque pues no está ya la nana, quien era la cuidadora de él. Después cree que algo está ocurriendo con su mamá, con Amalia, y cree que está encajonada Amalia, ¿no? El hermano tiene que abrir un cajón y mostrarle que efectivamente no está ahí la mamá, ¿no? Que la mamá está en una situación de parto teniendo a Ana. Freud fantaseaba mucho, así lo hizo a lo largo de su vida. Freud fantaseaba mucho de que este medio hermano, tenía relaciones con Amalia. De hecho, relaciones en el sentido de que eran pareja. Y pensaba que Jacob era el abuelo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Hubo gente, historiadores, que crearon toda una historia al respecto entre Philip y Amalia, en donde decían que eran amantes por ser contemporáneos, ¿no? Y por estar bajo el mismo techo. Tampoco tenemos esos elementos, no hay algo que lo sostenga. Pero es interesante el hecho de cómo todas estas historias pegan y la gente lo cree, la gente lo quiere creer. Hay una necesidad de creer en esas cosas, ¿no? Tiene que ver con otras situaciones y otros procesos psíquicos. Para abrir boca tiene que ver con la envidia precisamente. Después de Ana viene Regine, después Débora, a quien vamos a conocer como Rosa, después viene María, a quien es apodada Paula, y después viene Alexander, el hermano menor de Freud. Sigmund Freud nace precisamente el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, lo que hoy es parte de la República Checa. Sigmund, que nació con el nombre, o que le pusieron el nombre de Sigismund, después Sigmund, Freud se lo cambia por toda una cuestión antisemita, y precisamente porque él pretende justamente llevar a cabo toda una vida de investigación, de estudios. Él quiere hacer esto y bueno, por eso es que toma justamente esta decisión de poderlo llevar a cabo. Sigmund fue el hijo predilecto de Amalia. Amalia lo lama mi Sigi de oro. Y después, como anécdota, en algún momento Amalia va a una pastelería y se encuentra ahí a una mujer que al ver a Sigmund le dice: este niño va a hacer algo muy importante. Ahí está precisamente ya el destino marcado, ¿no?
A estas palabras, Sigmund Freud, pues no las creía, de hecho las consideraba ridículas precisamente por todo el contexto que ahí venía. Después Freud va a hacer justamente un estudio al respecto de estas palabras, pero en su infancia, pues obviamente le ayudó mucho el que haya sido justamente considerado de esta forma con su mamá y con su papá, porque le comienzan a dar mucho privilegio en relación a las hermanas, al hermano, le comienzan a ser muy, muy tolerantes y le asusan precisamente a que pueda él desarrollar toda esta capacidad intelectual. De hecho, Jacob Freud llega a pensar que su hijo puede ser alguien que se dedique a hacer algo distinto a lo que en la generación de la familia de los hombres había sido. Ellos habían sido comerciantes, ¿no? El padre de Freud había sido comerciante de telas, tuvo mala época, después entra en una situación muy complicada y bueno, pues la economía comienza ahí a fallar con tanto hijo, bueno, pues obviamente también es una situación realmente complicada. Esta situación que Freud comienza precisamente a estudiar, a tener en cuenta, después se percata de qué es lo que sucedía también con él mismo en relación con su padre, en relación con su madre. Freud va a plantear en algún momento, comparte un sueño. Freud compartió muchos sueños que él tuvo, los analizó, tiene esta pericia para poderlo hacer, desarrolla toda una técnica al respecto. Y eso es lo que hace precisamente interesante, porque nadie se había dedicado a estudiar de esa manera los sueños, digamos, de manera más profesional. Sí, ya tenemos todo un antecedente en la historia, por supuesto. Los sueños siempre se han mantenido en la humanidad, han sido parte de uno, siempre han tenido esa característica de enigma en donde se quiere entender qué es lo que está sucediendo. En la antigüedad los sueños eran precisamente interpretados por el hombre sabio, ¿no? Hacia ellos. Fue José, hijo de Jacob, quien comenzó a interpretar sus propios sueños y después él interpretaba los sueños de las demás personas. No por algo también acá Sigmund, hijo de Jacob, hace algo similar, pero con un enfoque distinto al respecto, ¿no? Durante un viaje que hace la familia de Sigmund entre Freiberg y Leipzig, Freud ve a Amalia, ve a su madre, la ve desnuda y eso por supuesto que le va a comenzar a generar una situación de angustia. Después Freud cuenta un sueño al respecto, ¿no? También cuando Freud comienza a estudiar estos puntos, Freud lo que menciona en 1905 en 3 ensayos de teoría sexual, él menciona que las nodrizas poco conscientes tocaban los genitales de los niños para adormecerlos y que estos se pudieran ir a la cama. Obviamente, bajo esta argumentación, pues no faltó, ¿no?, una de sus biógrafas, Marianne Krull, quien planteó precisamente la idea de tocamientos en el pene de Freud por parte de su niñera Resi Vitek, que es justamente la niñera checoslovaca que les decía yo con antelación, ¿no? Saca esta deducción y entonces comienzan a pensar justamente que Freud había sido abusado por su nana.
Igual que hace un rato, no tenemos los elementos para poder sostener esta situación. Esto es algo muy interesante y aquí hago un paréntesis, porque justamente una de las cosas que se le critica mucho a Freud en la actualidad es que Freud hace, ¿no? Un pensamiento mágico respecto a muchas de las cosas del psicoanálisis, por eso a los psicoanalistas o al psicoanálisis no se le considera ciencia, ¿no? Porque precisamente miran que lo que utilizó Freud, toda esta teoría es una teoría que no es comprobable en el sentido científico de las cosas, ¿no? Y se pone en duda justamente porque no hay posibilidad de comprobación, ¿no? Si yo tengo A más B, el resultado es C en la ciencia. En psicoanálisis, si yo tengo A más B, me puede dar Z, no necesariamente me va a dar C todo el tiempo. Pero esto es muy interesante porque justamente cuando se trata de poder descalificar la teoría de Freud, cuando se trata precisamente de poner en duda, pero en una duda en el sentido de un debate que no abona, sino por el contrario, es un debate que finalmente se queda trunco. Ahí sí le creemos a todas las personas que pueden decir algo respecto a Sigmund Freud sin poder tener la base para sostener el dicho, ¿no? Entonces, ahí vean cómo, digo, quienes estamos inmersos dentro del psicoanálisis y la psicología, vean cómo estos elementos, pues finalmente dan la aval a la teoría psicoanalítica que crea Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque pues eso es parte del pensamiento también que él investiga y que justamente estos detractores no se dan cuenta que con esa actitud pues están comprobando precisamente el psicoanálisis, ¿no? Entonces, este también, ahí cierro paréntesis, este también es muy, muy importante, este evento, porque se piensa que Sigmund Freud entonces también sufrió estas situaciones. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos, no hay forma de poderlo comprobar. Incluso ahora que ya tenemos acceso a esta documentación, que ya se abrió, que ya la podemos estar leyendo, no tenemos algo que ahí se pueda sustentar. Hay quien, los investigadores han mostrado que Freud escribió alrededor de 20,000 cartas, ¿no? De las cuales se conservan aproximadamente 15,000, 5,000 desaparecieron, se destruyeron. No tenemos, digamos, toda esta posibilidad para poder comprobar justamente todos estos elementos. Esta es la historia precisamente del padre, digamos, a grandes rasgos, lo más importante que querías señalar para dar continuidad justamente a lo que es el proceso de los sueños. El padre de Sigmund Freud, Jacob Freud, fallece el 23 de octubre de 1896. Fallece justamente cuando Freud tiene 40 años y Freud se encuentra en una situación de tener que mantener a toda su familia y obviamente pues no le da lo que él deseaba en ese momento, ser un hombre de ciencia, no puede y entonces pues se tiene que dedicar justamente a estos estudios de medicina que él había realizado. Pero justamente cuando muere el padre de Sigmund Freud, en este periodo es cuando él inicia esta investigación, comienza a construir justamente la teoría y la interpretación de los sueños. Es ahí en 1896 donde Freud comienza a hacerlo. Para esto, con estos elementos que les acabo de compartir, me voy a permitir leerles un sueño, no lo quiero decir de memoria, precisamente para no brincarme puntos que son importantes del sueño que Freud nos comparte. Este sueño es el siguiente. Freud dice, estoy en la estación ferroviaria, pero en compañía de un señor mayor. Ideo un plan para pasar inadvertido y en el mismo momento lo veo.
Él se finge ciego, al menos de un ojo, y yo le pongo delante un orinal. Soy entonces un enfermero. Veo plásticamente la posición del otro y su miembro que orina. Freud se despertó aquí con ganas de orinar. ¿Cómo interpretó Freud este sueño? Acá es donde vamos a comenzar a ver precisamente la técnica de Freud y cómo Freud, un hombre precisamente con la habilidad que tenía, en donde puede comenzar a hacer un autoanálisis. Muchas veces me han preguntado, ¿las personas podemos hacer un autoanálisis? Lo podemos hacer, pero nos va a quedar muy light. Vamos a necesitar siempre la mirada del otro. El otro que pueda ayudarnos a brincar, a entender esas defensas que para eso existen en la psique, para protegernos en el mejor de los casos. Entonces Freud, con esta actitud excepcional, con esta pericia, él comienza a interpretar precisamente sus sueños. Y eso es lo que lo hace a él todavía, a mi parecer, un hombre con cierta fineza y agudeza para hacerlo. Freud dice, cuando tenía 7 u 8 años, me oriné en el cuarto de mis padres. En ese momento escuchó una frase de Jacob Freud que dijo, este chico nunca llegará a nada, ¿no? O sea, el Sigui de oro de pronto no va a hacer nada. Hay otra anécdota precisamente de Freud que lo marca a la edad de 12 años cuando su padre le cuenta que el papá iba caminando por la banqueta cuando se encontró con un cristiano y este le dio un manotazo y le tiró el sombrero y le dijo, baja de aquí, judío, ¿no? Y el sombrero cayó precisamente ahí al arroyo. Freud le pregunta al padre, ¿y qué hiciste? ¿No? Y el padre le dice, me bajé, recogí el sombrero y me fui. Ese evento también es un evento que marca a Sigmund porque él esperaba una acción más valerosa de su padre, pero no fue así. Freud dice, tiene que haber sido un terrible agravio a mi ambición respecto al sueño. De hecho, he reconocido en algunos casos de neurosis la íntima conexión entre el mojarse en la cama y la ambición. Es como si mi sueño de la edad adulta yo le dijese a mi padre, mira, no obstante he llegado a hacer algo. El hombre mayor es mi padre. La ceguera de un ojo indica el glaucoma que él tuvo en un solo lado. Con el glaucoma le recuerdo que mi descubrimiento de la cocaína le alivió en la operación. Así cumplo uno de mis deseos. Además, me burlo de él. Como está ciego, debo sostenerle delante el orinal. El pasar inadvertido alude a mi descubrimiento sobre la histeria, de lo que estoy orgulloso. Acá hay otro tema también importante que es el tema de la cocaína. Y obviamente volvemos al mismo tema, ¿no? La gente que es detractora de Freud comienza a estigmatizar a Sigmund respecto al uso de la cocaína y entonces es un adicto y nadie habla de eso. Freud lo que hace precisamente con la cocaína, sí la consume para probarla, pero él se percata que la cocaína lo que hace es que viene a ser un analgésico y él en ese momento lo entiende como tal, por eso lo utiliza en la operación de su padre. Después es alguien más quien se va precisamente a llevar el mérito de este descubrimiento en ese sentido de la cocaína. Pero después pasa el tiempo y un amigo de Freud, al cual él era adicto a la heroína, y Freud le da la recomendación de que mejor utilice la cocaína para quitarse esa adicción. Después este hombre fallece. Este es un dato muy interesante y por eso lo menciono, porque Freud lo que en ese momento se percata a partir de esta muerte
es que no tiene que tomarse a la ligera justamente lo que él va descubriendo en un solo fenómeno para hacer una generalidad. Y él dice, debo de tener más cuidado, y es lo que hace a lo largo de su historia y de la construcción precisamente de todo este marco teórico. Él no hace esta generalidad cuando hablamos de los sueños. En los sueños, él lo que nos va a mencionar es que ciertos elementos que aparezcan en los sueños se pueden llegar a tomar como algo que va a representar cierta situación o va a venir a representar ciertos aspectos. Pero él no habla como un elemento universal de estas simbologías. ¿Por qué? Porque precisamente a lo largo de este estudio de los sueños que él hace, se mira y se percata que en la antigüedad los sueños eran interpretados por el hombre sabio y eso era lo que significaba el sueño. Él comienza a darle un valor al soñante. El sueño tiene que ver con la persona que está soñando. Entonces, lo que hace Freud es justamente comenzar a armar todo un rompecabezas a partir del discurso del soñante y poder entender lo que está de manera latente en el sueño. Ahí es en donde entra el trabajo precisamente de Freud. Ahí es donde entra el trabajo precisamente del analista, el poder hacer esto en conjunto con la persona que está compartiendo el sueño. Es lo que les acabo de relatar, es lo que Freud hace con su propio sueño. Él da el sueño, que es el contenido manifiesto, y posteriormente, que es lo más difícil, es llegar al contenido latente del sueño. Entonces, justo ahí es en donde hay que tomar precisamente todos estos elementos, no a la ligera, sino con profundidad. Ahora nos podemos encontrar en la actualidad libros que hablan precisamente de los sueños, de la interpretación de los sueños, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, y utilizan una simbología general, universal, en donde dicen, si soñaste con un diente significa que, o si se te cae un diente significa que, si soñaste con una novia significa que, y entonces entra ahí un proceso de sugestión y se está dejando de lado a la persona soñante, ¿no? La interpretación del sueño es más complicado, es más complejo que esto que está ahí precisamente planteando este tipo de literatura respecto a los sueños, porque el tema de los sueños es fascinante. Freud relata otro sueño que no le pertenece a él, sino a una paciente, en donde le dice esta mujer, sueño que una persona que no veo me da un peine. Punto, se acabó el sueño. Y entonces le dice, ¿significará algo? Y Freud le dice, veamos qué le significa a usted el sueño. ¿Qué recuerda? ¿Qué sucedió antes de que usted tuviera el sueño? ¿No? Y entonces la paciente lo que le dice es, tuve una discusión con mi madre. Tuve una discusión con mi madre porque un hombre no judío me propuso casarme, pero yo no puedo casarme con él precisamente por toda la historia que hay respecto a lo que es la religión, la cultura judía. No puedo hacerlo. En eso se torna la discusión con la madre, ¿no? Al respecto. Comienza a recordar más y entonces ella dice que en algún momento cuando se estaba peinando, recuerda que le dicen no debes de mezclar razas. Justo cuando ella se va a peinar con un peine ajeno, escucha no debes de mezclar razas. A lo que Freud llega y le dice,
ese es el contenido precisamente latente del sueño. Eso es lo que significa tu sueño. Hay un deseo preciso de querer tener algo que te es prohibido y se manifiesta a través del deseo en tu sueño, esa prohibición. A lo que la paciente dice, exacto, yo no me quiero casar con él, pero quiero tener sus hijos. Entonces, vean cómo un sueño que puede ser un sueño muy, muy corto o muy simple, si quieren verlo de esta manera, nos va a dar muchos elementos, pero para eso se necesita tener la pericia de introducirte en esta tarea de la interpretación, el indagar en el sueño, ¿no? Hay una tragedia que, digo, no la voy a mencionar acá exactamente, pero que se llama Las Vacantes. Si tienen por ahí algún momento para quererlo hacer, vale mucho la pena leerlo, que tiene que ver precisamente sobre el dios Baco, ¿no? Y las bacanales y todo lo que va a suceder ahí. Pero en esta tragedia, el punto central es el querer ver sin ser visto, ¿no? Y después se desarrolla toda la tragedia. Pero el punto central es el querer ver sin ser visto. Cuando hacemos la interpretación de los sueños, cuando hacemos un trabajo con nuestras y nuestros pacientes, no podemos mantenernos, digamos, fuera de la situación. Nos tenemos que meter precisamente en la situación con nuestros pacientes. Si no tenemos esa capacidad para hacerlo, entonces mejor no hagamos este trabajo porque estamos precisamente haciendo una labor que es muy complicada, que es la mente. Estamos trabajando precisamente en un proceso muy, muy profundo y no nos podemos mantener a la orilla de la situación en donde únicamente quiero mirar sin ser visto, ¿no? Tengo que ser partícipe de. Eso es lo que pasa precisamente en esta tragedia de Las Vacantes. No eres partícipe de y entonces te cuesta la vida, ¿no? No les cuento más para asusarles a que la lean porque realmente es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a llevar a cabo justo en la interpretación de los sueños. Ahora voy a retomar otro sueño de Freud, en donde voy a ligar el primer anécdota que les contaba de la Biblia del padre de Freud, ¿no? El sueño es el siguiente. A los 7 u 8 años, Freud tuvo un sueño de angustia. Fue muy vívido y me mostró a la madre querida con una expresión durmiente, de extraña calma en su rostro, que era llevada a su habitación y depositada sobre el lecho por 2 o 3 personajes con pico de pájaro. Freud recuerda, desperté llorando y gritando y turbé el sueño de mis padres. A las figuras con pico de pájaro, muy alargada y curiosamente vestidas, las había tomado de las ilustraciones de la Biblia de Philipson. Si recuerdan, cuando comencé esta charla, les mencionaba acerca de la Biblia que Jacob Freud había adquirido de Philipson y por eso les mencionaba yo este relieve que tenía de el antiguo Egipto, porque es una situación en donde Freud va precisamente a inmiscuir en este sueño a su padre, va a inmiscuir en este sueño a su madre. Es un sueño de angustia que es precisamente el que viene justo cuando hace este viaje que les mencionaba Freud y que mira a la madre, ¿no? Entonces, vean cómo el impacto que tiene precisamente en Sigmund esta situación lo lleva a construir este sueño y nunca va a aparecer de manera directa lo que le está sucediendo al soñante. Va a surgir de manera encubierta y de ahí la pericia para poderlo entender y comenzar a desglosarlo. Freud continúa en su interpretación.
La interpretación llevada a cabo en el sueño mismo por la elaboración secundaria ha de haber sido, pues, que la madre moría, con lo cual armoniza también el bajo relieve de la tumba. En esta angustia desperté y no cejé hasta despertar a mis padres. Recuerdo que me tranquilicé de repente cuando tuve a la vista a la madre, como si hubiera necesitado de esta tranquilización. Ella no ha muerto entonces, pero esa interpretación secundaria del sueño me produjo ya bajo la influencia de la angustia desarrollada. No era que yo estuviese angustiado por haber soñado que la madre moría, sino que interpreté así el sueño dentro de la elaboración preconsciente, porque ya estaba bajo el imperio de la angustia. Ahora bien, mediando la represión, la angustia admite ser reconducida a una apetencia oscura, manifiestamente sexual, que el contenido visual del sueño encontró buena expresión. Vean cómo él va haciendo justamente toda esta interpretación al respecto y me parece de la más pura fineza que lo hace y sobre todo que se permite ser exhibido a través de sus escritos por las personas que lo van a leer. A veces, muchas, no contamos sueños cuando sabemos que tenemos junto a alguien que también se dedica a la misma profesión, ¿no? Aunque también tenemos, por supuesto, un dicho entre colegas que es entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces tenemos también ese respeto a la otra persona. Freud continúa, el intercambio sexual de los adultos se les antoja ominoso a los niños que lo observan y les despierta angustia. Yo diría que la experiencia cotidiana lo atestigua. Para esa angustia he dado una explicación, a saber, que se trata de una excitación sexual, que su comprensión no puede dominar, pero que de todos modos tropieza con una repulsa porque en ella están envueltos los padres, y así se muda en angustia, en un periodo todavía anterior de la vista. La moción sexual hacia el miembro de sexo contrario de la pareja parental no choca todavía con la represión y se exterioriza libremente, como ya dijimos. Vean cómo al inicio de esta charla, cuando la doctora mencionaba que también mucha gente piensa que el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis freudiano, tiene que ver con lo coital siempre, malentienden estos puntos. Cuando Freud habla de sexualidad, Freud es muy claro en su teoría. Cuando se refiere al coito, habla del coito. Cuando se refiere a la sexualidad, está hablando en toda una complejidad que se va ahí armando en la historia de las personas. Pero si no tenemos, digamos, la intención de estudiarle, de comprender lo que el hombre nos está transmitiendo, bueno, pues entonces vamos a entender cualquier cosa que ahí quede, ¿no? Entonces, veamos cómo lo que Freud está hablando es precisamente de la sexualidad, de lo que habla también en este sueño es precisamente de, de esta rivalidad que tenía con su padre, de cómo su padre justamente cuando dice este niño no va a hacer nada, Freud se empeña en hacer algo y hoy a 165 años seguimos hablando de él. Él lo sabía y se empeñó en construir precisamente toda esta empresa porque hace de esa manera, me parece, sublima lo que en la infancia le ocurría con este papá. Entonces ahí está este sueño en donde vamos a ver también el complejo de Edipo. Aquí Freud todavía no lo descubre en este momento, va a ser a posteriori cuando comience a hablar de todos estos temas. Y bueno, eso es lo interesante de hablar de un tema tan apasionante como es el de los sueños. Y este es un homenaje precisamente a Freud, en donde vamos a comenzar a hacer
este tipo de aportaciones, recordando, estudiando, pensando. Hay mucho en la teoría freudiana. Ahora los sueños, bueno, pues ya con tanta experiencia ya tenemos a varias autoras, varios autores que van haciendo sus aportes, ya tenemos todavía mayores elementos para hacer una interpretación y todas las interpretaciones son válidas. ¿Por qué? Porque tienen que ver justamente con la persona que lo está soñando y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Cuando André Breton contacta a Freud, lo contacta en 3 ocasiones. Cuando Breton de los surrealistas, ¿no? Lo contacta precisamente porque le llama el tema de los sueños, Freud se niega, y Freud se niega porque no ha entendido Breton el punto de vista de Freud, ¿no? Entonces, no le interesa a Sigmund hacer algo más con Breton, se hace todo un movimiento, el cual conocemos precisamente, ¿no? En donde se toma mucho de los sueños, del psicoanálisis. En el último intento que hace Breton de poder convencer a Freud de que se una precisamente a un escrito que él está haciendo junto con otros colegas respecto a los sueños, a Freud no le interesa, y no le interesa porque dice, ¿qué sentido tiene leer los sueños, ¿no? En donde no hay algo más que aporte en este sentido de la construcción del rompecabezas. Entonces Freud dice, no me interesa y no lo hace con Breton, ¿no? Entonces, este es el punto muy importante en donde siempre vamos a estar participando analista con paciente y viceversa. Ese es el trabajo en conjunto que vamos a estar haciendo siempre. Y bueno, pues nos podríamos alargar mucho más, pero hice este resumen. Espero que haya podido, quienes no sean peritos en la materia, pues que haya podido ser lo más claro. Y si no, bueno, pues también pues les invitamos a que se pongan en contacto precisamente aquí con la asociación, con la doctora, conmigo, para aclarar dudas y bueno, para poder concluir el día de hoy, les invitamos también a los cursos que va a haber. Va a comenzar precisamente un taller de sueños y también va a comenzar otro que es Ellas, Pilares del Psicoanálisis, en donde voy a abordar a mujeres que han quedado por ahí también relegadas y otras figuras muy actuales también, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando precisamente con estos temas en particular. No sé si más adelante la doctora les vaya a comentar algo o en la página vaya a estar, pero ya se los adelante un poco. Y bueno, para poder concluir esta intervención, quiero decirles que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve. Un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha quedado sembrado en tierra infértil. Así es que, bueno, pues les agradezco mucho su atención. No sé si vayas a comentar algo, doctora. Hola, muy buenas tardes. Siempre es un placer escucharte, Christopher. Y bueno, qué más cercano que todas y todos soñamos, ¿no? Muchas gracias por esta charla. Me dejas con muchas ganas de aprender más. Siempre eres así, ¿no? Nos dejas tareas y eso me gusta mucho. Las y les invitamos a que se unan a nuestra página de Freud y su legado. Ahí vamos a tener otras charlas, ¿no? El doctor Christopher nos va a estar acompañando para tener más charlas. Y también les recordamos que tenemos, bueno, los servicios de terapia psicoanalítica y también para quienes gusten, pues tenemos la supervisión clínica. Y doctor, pues te agradezco mucho. No sé si quieras cerrar por mi parte, ya cerraría, pero tus últimas palabras, doctor. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron en el Facebook Live y también a las personas que nos acompañaron en este Zoom.
Pues únicamente reiterar que este tipo de temas son importantes a abordarlos a profundidad para poder tener sobre todo un entendimiento. Y quienes sean colegas, bueno, pues es importante siempre la profesionalización porque en México atravesamos un terrible problema que es sobre todo en nuestra profesión que no se supervisa y debemos de mantener precisamente toda esta profesionalización, actualizarnos, supervisar y bueno, esa es la invitación. Lo ideal sería que lo hicieran con nosotros, pero si no, bueno, pues hay otros muchos lugares y colegas donde lo pueden hacer, donde se sientan seguras, seguros de poderlo llevar a cabo. Entonces, pues eso sería todo y pues tengan un lindo sábado. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Con esto terminamos nuestro primer evento académico, Freud y su legado. Agradecemos al doctor Christopher Rocha Quintero por su participación y a todas y todos ustedes por su asistencia. Que tengan excelente sábado.